Muy buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Red Verde y sean bienvenidos una semana más a la hora de la merienda de este santísimo proyecto en el cual solíamos hacer quintetos de mejores jugadores en Anastasio Ríos. Hoy vamos a hacer quintetos de peores entrenadores. Muy bueno, Luis. Pues sí, peores entrenadores que hay según qué voces, ¿no? Por Twitter nos las han pedido. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de las etapas malas del baloncesto Sevilla? ¿Por qué? No, por supuesto. Además esto, como puede traer cierta cola, vamos a hablar solo de datos estadísticos, por supuesto. Y además vamos a poner aquí el tweet de Pablo Salvador que dijo que lo hiciéramos. Por si alguien se ofende, que sepan que es culpa suya, claro, no nuestra. Las reclamaciones a él, que seguramente de lo que vamos a hablar puede estar muy de acuerdo en muchas cosas. No, sin duda alguna, porque los datos están encima de la mesa, no somos nosotros. Así que, mira, voy a empezar por el primero. Vamos a ir del 5 al 1, como si fuésemos Fernandisco. Un top. Y en el número 5 me voy a quedar con Alejandro Martínez. Un entrenador que sí es verdad que muchas voces, entre las cuales nos incluimos, podemos llegar a decir que el primer descenso deportivo que no se consumó de Real Betis Energía Plus no tiene culpa ninguna. Pero lo cierto es que los datos son los que son. Estuvo 12 jornadas entre una temporada y otra en Sevilla y solo ganó un partido. Sí, el contexto del final de la primera temporada en la que estuvo en el Betis Energía Plus no acompañaba y aún así aceptó el reto de llegar al Betis Energía Plus y no pudo reflotar la nave verde y blanca. ¿Qué pasó en el año siguiente? Al principio de la temporada pasada, que ya la responsabilidad era totalmente suya. Incluso en los fichajes, deportivo también a la hora de cómo jugar el equipo, y ahí el equipo no dio la cara ni dio el nivel adecuado en ningún momento. Podemos hablar también de una planificación en dos marchas, ¿no? Una primera para el Poro, en el cual en una semana hace un equipo, a mi parecer, de garantías para asumir un ascenso y después los jugados dicen otra cosa. Tienes que ir tarde al mercado, vas por jugadores de un perfil económico mucho más caro y de más cartel, pero que no se comprometen en exceso. Tienes jugadores que te salen ranas, recordemos lo de Samardo, lo de Samardo jugadores Samuels, que llegaron, que no dieron prácticamente el nivel ni en entrenamientos, ¿no? Porque no pudieron ni dar el primer paso, porque hubo Tyler Brown, si no recuerdo mal se llamaba, llegó y tuvo que volverse porque no pasó el reconocimiento médico, ¿no? Por lo tanto, algo no se hizo de la manera más adecuada. También es cierto eso que comentas de las circunstancias en las que estaba en la planificación, pero no le fue bien a Alejandro Martínez. Sí, recordemos, fue un 1-5 en la primera campaña, consiguió ganar Andorra en un partido con 2 prórrogas en un miércoles en San Pablo. No ganó el partido clave, si hubiese ganado en Málaga en la última jornada no hubiese habido un descenso y después un 0-6 fue lo que llevó a cortarlo. Sí, y además ese partido en Málaga, recuerdo que lo vimos juntos incluso allí en el Calpena, no fue nada bueno, ¿no? Del Betis Energía Plus, no ya por estando en la última jornada jugándote el descenso, es que no hubo equipo en ese momento y era cuando más se podía pedir el rendimiento como conjunto y como piña, ¿no? Como equipo. Número 4, nos vamos a quedar con Zantabac. Un hombre también que venía de la casa, que venía con el cartel de ser el espadachín, digamos, el ayudante de un Joan Plaza que consiguió dejar al equipo subcampeón de Europa y que sin embargo vino a Sevilla y en Sevilla se le quedó la cosa bastante grande. La primera vuelta soñamos con la Copa incluso. Sí, recuerdo que se le ganó al Real Madrid incluso, ¿no? En casa y parecía que la cosa iba viento en popa. Tuvimos un buen rendimiento, se hizo incluso récord, recuerdo hasta la jornada 8, récord de victoria, 5 de 8, algo así, una cosa iba bastante bien. Y la segunda vuelta, en 12 partidos de segunda vuelta solo se ganó 1. Se pasó de estar rozando la Copa del Rey a meterse en descenso en enero. Y ahí pues tarde, muy tarde, decidió el Real Betis Energía Plus cortarlo. Fue tarde esa destitución de Zantabac, que ganó 8 partidos de 26 posibles. Es una cifra contundente, que cuando se fue Zantabac, justamente, que después llegó Alejandro Martínez, lo dejó en esa, no sé si era colista o estaba casi en las últimas posiciones, ¿no? de la Liga Andesa. Por lo tanto, es evidente que tampoco debe estar entre los mejores entrenadores de la historia y tristemente en el lado negativo, ¿no? de los técnicos. Sí, no sé si te parece a ti quizá también un cierto punto de ausencia de autocrítica, ¿no? Yo valoro mucho a los entrenadores por la manera de afrontar la comparecencia ante medios, de dar cuentas ante la afición. Y yo recuerdo esos fallos de ejecución, no sé si te acuerdas de esa frase tan manida.
no se veía tanto las carencias que tenía el equipo. Es posible. No, es algo que esa autocrítica no pasaba con Alejandro Martínez, que se plantaba en rueda de prensa y te analizaba el partido como había sido, tal y como había sido, al menos lo que yo... Nos duele, nos duele haber puesto a Alejandro ahí. Lo que yo recuerdo, sí, hombre, a mí me duele porque era un tipo coherente dentro de lo que cabe, pero no tuvo para nada suerte, ¿no? Lo de Zantabas, que es cierto que no terminaba de aceptar bien la crítica que había alrededor del equipo en una situación que sí que hemos comentado que fue buena al inicio de la temporada, pero en la segunda vuelta, el inicio de segunda vuelta fue realmente horrendo, ¿no? Puesto número 3, nos vamos a ir un poco más para atrás. Primer año en el cual el Caja San Fernando comienza a llamarse Cajasol. Primer año en el cual el equipo deja de vestir de verde y se pone a vestir de negro. Una grandísima inversión que se hizo. Recordamos nombres como los de Mihalis Kakiusis, como la llegada con Miles, como muchos jugadores de mucho postín, un gasto importante. Y se cuenta con Rubén Mañano, un entrenador que venía con el cartel claro y conciso de haber conseguido el oro olímpico con Argentina. Tremendo eso. Un cartel tremendo. Ese año, sin embargo, el equipo casi que lo manda al pozo. En 17 jornadas solo consigue 4 victorias, deciden cortarlo y ese primer año que se esperaba tantísimo, al final hubo que sufrir muchísimo y tuvo que venir uno de siempre, Manel Comas, para salvar la nave. Seguramente en estas circunstancias de entrenadores que llegan puede ser de Sudamérica, ¿no? De Latinoamérica, del baloncesto, algo distinto al europeo, se les nota mucho, ¿no? en los inicios y hay un problema de adaptación claro que recuerdo yo, sin ir más lejos, la pasada temporada no tuvo Che García, ¿no? Néstor García, el de Fuenlabrada, que hizo un temporadón, pero esa era la única duda que había alrededor de él, si se podía adaptar en un tiempo adecuado. Mañana está claro que en el Caja San Fernando no tuvo ese tiempo. Segundo puesto, habrá gente que me diga que no es un entrenador, que no rindió como tal, pero en los papeles venía su nombre. Estamos hablando de un Audi Norris que vino con una vitola muy importante. Cuando recuerdo la primera rueda de prensa aquella en San Pablo, cuando lo vimos llegar, dijimos, hombre, es un hombre de baloncesto, es él probablemente un pivo insignia del baloncesto de los 80, un hombre importante, que se le ve coherente. Y todo se difuminó en el proyecto de Jefferson Capital Funding. Recordamos aquella pantomima de que Scott Roth no tenía el título validado por el CSD, que no podía ejercer como entrenador, y que incluso después Audi Norris fue interino una vez cortaron a Scott Roth. Fue un hombre que no solo no asumió los problemas del equipo, sino que se enfrentaba en exceso a la prensa, bloqueó a media Sevilla, duró a los aficionados en Twitter. El idioma no ayudaba tampoco, ¿no? Seguramente lo de Scott Roth, y esa relación con Audi Norris también influyeron ambos. Y para colmo, el cierre de males, que llegó incluso a denunciar cierta agresión verbal racista por parte de la afición de San Pablo. Recuerdo líos por Twitter tremendos, sí, fue un mal ambiente. Muy mal ambiente, que también es cierto que era mal ambiente absolutamente todo. Yo creo que también tendría hasta cierto punto la idea de dónde me he metido, claro, y qué error he cometido. El contexto no era muy alentador ni muy positivo para nadie. Yo soy de los que piensan que tampoco lo quiero considerar entrenador, aunque estuvo de interino, pero es cierto que los resultados fueron malos y él tuvo mucha influencia, ¿no? También, o se supone que debería haberla tenido. Y es el ejemplo claro, Audi Norris, del jugadorazo, leyenda, que después esa sapiencia que tiene sobre el baloncesto no sabe trasladarla a unos jugadores o a un equipo, ¿no? Y hay muchos casos que ha ocurrido, y Audi Norris podemos decir que a lo mejor en el entrenamiento individual para el desarrollo de algún jugador puede ser muy positivo, porque tiene una experiencia brutal y unos movimientos que los puede transmitir, pero lo que es en grupo le falta, parece ser. Bueno, también es cierto que se llevó el galardón máximo que llevará toda su carrera de ser poco más o menos que el mentor de Kristaps Porzingis, algo que deberíamos discutir bastante. Sí, y tanto que sí. De hecho, recuerdo yo que cuando dio el salto, ¿no? Kristaps Porzingis a la NBA, se les relacionaba mucho con él y con Scott Roth, ¿no? que bueno, realmente fueron los que menos relación tuvieron con él, pero bueno, así son las cosas, y eran porque son los más conocidos realmente en Estados Unidos, simplemente. Y el puesto número 1, sin duda alguna, pues ¿para quién va a ser? Para Scott Roth, para este americano que terminó llegando como entrenador de ese baloncesto Sevilla de Jefferson Capital Funding. Un hombre que en números, los números dan auténtico miedo, ya que hizo 8 victorias y 33 derrotas, llegó a pasarse 42 días seguidos sin ganar,
no consiguió ganar en Eurocup. Recuerdo incluso que solo se ganó un partido con Javi Carrasco en el banquillo, le tuvo Ritas, sí, que parecía que el equipo había cambiado de cara radicalmente. Antes de que llegara Luis Casimiro. Antes de que llegara Casimiro. Tuvo 11 derrotas consecutivas entre Eurocup y ACB. Y lo más grave de todo es que ni siquiera podía coger la pizarra, ni siquiera podía levantarse, porque no tenía el título de entrenador. Sí, era una situación muy... Incluso viéndola en el tiempo, es hasta algo cómica, ¿no? Que tu primer entrenador llegue y no haya habido el papeleo necesario como para que tu entrenador se pueda levantar en los partidos, ¿no? Es que es una cosa... algo, no sé, rocambolesca, ¿no? Todo lo que ocurrió ese año, porque realmente todo lo que envolvía o lo que englobaba a todo el equipo era una locura bastante grande. Era un entrenador que llega desde Estados Unidos para ejercer como utillero, no te lo esperas en el baloncesto profesional. Sí, la cabezonería de Mitaler y lo suyo llegó hasta puntos insospechados y encima los resultados no funcionaban. Siempre digamos lo mismo, le consiguió ganar al FC Barcelona, sí, en un partido de Villa Hernán Gómez brutal, el mejor partido, se fue a 43 de valoración, pero lo demás es que imaginaos un mes y medio sin ganar un solo partido, jugando 2 partidos por semana. Que no, además es eso, ¿no? Porque no es solamente el hecho de no ganar, porque las últimas 2 temporadas han sido complicadas, ¿no? de victorias, pero que jugabas 2 partidos por semana, ¿no? Con tu Eurocup. Se consideraba al equipo que podría dar un pasito, o que debería, ¿no? Más bien, dar el pasito adelante y quedarse en esa zona media de la tabla tranquila, y las cosas desde entonces parece que han ido a peor, sin duda. En fin, estos son los 5 malos. ¿Os prometemos los 5 buenos también? También, por supuesto. Vamos a ir a por los 5 buenos para cambiar un poquito el sabor de boca y deciros que esta es otra rama del quinteto ideal que solemos hacer cada semana. En este caso, pues elegiremos 5 aspectos relacionados con baloncesto en Sevilla y haremos un ranking del 5 al 1. Pues bueno, esto es todo. Esperemos que estéis atentos, por supuesto, a Anchor. Estamos subiendo muchos podcasts. Sí, claro, con las incorporaciones hay que subir podcasts hablando de los jugadores y estamos en ello. Que se suscriban, que hay que dejarlo claro. Muy importante, nos hace falta comunidad. Esta red tiene que crecer, así que aquí abajo suscríbanse y si le dan a la campana, doble. La campanita, me encanta. Te encanta la campanita. Y nada, nos seguimos viendo por aquí en esta red que falta hacer. Adiós.